Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Nos encontramos en Al Día con la Iglesia Radio, este espacio que nos permite encontrarnos, que nos congrega alrededor del aprendizaje de lo que es ser iglesia, y en este caso vamos a hablar de un tema que nos encanta, que se siente como en casa, que nos conecta con la realidad de el hacer y el quehacer pastoral, que nos encanta. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Yo, como siempre, acompañada por Eni, que dinamizamos esta conversación. Eni, bienvenida. Hola, Vale, hola a todos nuestros oyentes. Definitivamente volvemos a reunirnos en ese espacio que valoramos mucho, que nos enriquece, que nos permite aprender, que nos permite conocer también cuáles son las actividades y cuáles son las dinámicas que se generan dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra arquidiócesis, y que pues obviamente nosotros buscamos la manera también de contarles a ustedes lo que está pasando a través de esta conversación. Así es, hoy vamos a hablar sobre esto de ser iglesia en la Arquidiócesis de Medellín. Hemos tenido un regalo maravilloso que, si ustedes nos han acompañado en nuestros eventos, han estado pendientes de nuestros canales, se habrán dado cuenta que tenemos un regalo increíble en este año 2026, y es que contamos con un plan de pastoral. ¿Esto qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué significa? ¿Por qué nos habla de un periodo? Porque es plan de pastoral 2025-2030. Lo vamos a abordar en esta conversación, y con esto le damos la bienvenida a una serie de capítulos que vamos a disfrutar aquí, que queremos que ustedes también se conecten con nosotros, porque vamos a conocer el plan de pastoral, uno a uno de sus procesos, qué significa, hacia dónde nos lleva, cómo nos proyecta. Y para comenzar esta serie de conversaciones, pues hemos traído a un sacerdote de la casa que nos ha acompañado también y que hizo parte fundamental de la construcción de este plan, y que nos permitirá también proyectar lo que viene e imaginarnos y soñarnos el quehacer pastoral de la Arquidiócesis de Medellín. Le damos la bienvenida entonces al padre Bernardo Restrepo. Él es el párroco de la parroquia La Niña María y además es el delegado arzobispal para los movimientos apostólicos. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para ustedes allá en cabina, también para los oyentes, para todas aquellas personas que de una u otra manera son alcanzadas por este medio de comunicación y que también se disponen como a estar en comunión con la Iglesia arquidiocesana. Muchas gracias a usted, padre, por acudir a este llamado, que gracias a la tecnología podemos conectarnos en la distancia. Hoy entonces vamos a hablar, padre, sobre esto de plan de pastoral, y qué rico que comencemos este tema y abramos este tema con la importancia de planear, que incluso yo creo que desde la Sagrada Escritura se nos plantea como una intención de que nuestras acciones tengan un norte. Por ahí dice un refrán que el que no sabe para dónde va, cualquier tren le sirve. Es por eso que tener un plan es fundamental para saber hacia dónde caminamos. Comencemos entonces sobre la importancia de esto en una iglesia particular y, bueno, en el caso de Medellín. Sí, me parece muy importante esta nota, esta apreciación, porque todos sabemos y entendemos que la vida no se puede improvisar, que la vida no es, como decimos en antioqueño, la guachapanda, que todo tiene su función y su porqué, y que la vida tiene que realizarse a la medida del tamaño de nuestros ideales, y sobre todo con la profundidad y trascendencia con la que cada uno la asume, será la manifestación también de sus propias obras, o es decir, como decían también, lo ordinario extraordinariamente bien. Pienso que el plan pastoral empieza desde el mismo Dios. Dios tiene un plan de salvación para toda la humanidad, y ese plan de salvación inicia en la obra creadora. Después, con el pecado original, Dios invita al hombre nuevamente a partir de los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes. Nos va llevando hasta la consumación del tiempo, hasta la plenitud del mismo, que es el mismo Jesucristo, que viene desde el misterio de la encarnación a presentarnos el plan de Dios, que ese plan de Dios quedó reforzado precisamente en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús toma el libro del profeta Isaías y pronuncia cuál es su plan de acción. Es decir, he venido a anunciar a los pobres la consolación, a los que están cautivos la libertad, la vista a los ciegos, a consolar a los tristes. Todo lo que Jesús hizo de una manera maravillosa es como hacer latente el plan de Dios, que nunca tiene para nosotros esa capacidad de entendimiento, sino es desde Cristo, que es el gran autor del plan de la salvación del Padre.
Yo quisiera, padre, que nos detuviéramos un poquito a pensar en ese nombre que encabeza, pues, digamos, todo este proyecto que es Plan de Pastoral. eh, para quienes estamos en la dinámica de la iglesia y pertenecemos y estamos siendo parte activa, puede que sea muy entendible lo que es un plan de pastoral, pero yo siento que hay muchas personas afuera que van a las iglesias, que hacen parte de las comunidades, que están en las parroquias, que puede que este nombre todavía no les suene tan cercano o que no tengan tan claro qué es en realidad, digamos que sí, un plan, pero ¿qué es eso de plan de pastoral? ¿Cómo se le puede explicar esto a una persona que va a las parroquias, a las Eucaristías, pero que no tiene una vida muy activa a nivel, digamos, de las actividades dentro de la comunidad? Sí, una de las funciones de los obispos cuando son encargados por el Santo Padre a una diócesis o arquidiócesis es la función especialmente de santificar, también la función de gobernar y sobre todo de pastorear. Y ese pastoreo de los obispos queda plasmado en todo su magisterio, el magisterio no solamente del Papa, que también tiene corresponsabilidad con el magisterio de los obispos, sino que tiene una participación muy especial en todas las prerrogativas con la que el Espíritu Santo va formando en el corazón del obispo, el pastor del lugar, también su itinerario de trabajo, tanto en el trabajo de la santificación de las almas, en la celebración de la fe, en la celebración misma del misterio, que es el Cristo mismo de la historia, pero sobre todo en la alegría de poder presentar unos proyectos, unos procesos en los cuales se enmarquen a todos los fieles para poder conseguir ese bien que es la salvación del alma. Yo creo que cuando hablamos de plan, como tú lo dices, no es difícil entenderlo porque todas las instituciones, llámese civiles, llámese eclesiásticas, llámese militares, tienen un plan, tienen un objetivo, tienen una meta, tienen una visión, tienen una verdadera misión. Pero nosotros también en la iglesia, como institución, debemos tener un plan, tenemos que fortalecerlo, pero no cualquier plan, sino que el nominativo es precisamente pastoral. O sea, el pastor de las almas se preocupa no solamente de dar un itinerario de trabajo, sino que también él mismo lo fortalece con su ejemplo y nos va mostrando el camino, así como Cristo lo hace con sus ovejas, con el suave callado, nos va conduciendo a esos verdes prados y a esas frescas aguas, lo que significa que cuando estamos hablando de plan pastoral, nos están congregando para que todos hablemos el mismo idioma, para que vivamos esa comunión eclesial y para que participemos de las mismas delicias del amor de ese Padre comprometido con su pueblo. Padre, yo lo escucho y pienso en que decir plan de pastoral nos incluye en algo y nos incluye como ovejas y se siente muy bonito porque entonces hacemos parte de un rebaño y un rebaño que es pastoreado con una intención concreta. Y este rebaño, en este caso, pues es un rebaño que pertenece a una zona territorial eh, que ha tenido pues grandes transformaciones. Es pues una ciudad y un conjunto de ciudades de la arquidiócesis de Medellín que pues ha crecido de a poco con los años. Ahí pues no es una ciudad propiamente joven, ni son ciudades propiamente jóvenes, pero se siguen construyendo y tienen una realidad muy particular que ha sido construida con los años. Es por eso que hay algo que me parece muy valioso, padre, y es que el plan de pastoral parte de una realidad. De hecho, si nuestros oyentes en alguna ocasión o nos están escuchando sacerdotes, agentes pastorales han tomado el libro del plan pastoral, se encontrarán que lo primero es una lectura de la realidad, la historia, lo que ha acompañado este rebaño de Medellín. Cuéntenos un poquito, padre, entonces ya entremos un poquito en materia, cómo fue y cómo ha sido esta lectura de esta iglesia particular, porque un plan de pastoral no es nada más que una respuesta a eso y qué rico entonces darle una mirada a ese planteamiento inicial. Yo pienso que ahí está como también el argumento para poder hacer una consecución de procesos y de programas que nos lleven a todos a involucrarnos en la salvación, no solamente propia, sino también de los que están al lado. Y es que el plan no es ahistórico, sino que es totalmente histórico, que tiene que ver con nuestra historia reciente, tiene que ver con los acontecimientos donde se ha fraguado también la historia de una diócesis, en este caso la arquidiócesis de Medellín, todas sus constantes evoluciones, los obispos que ha tenido, todo el acontecimiento mismo de las guerras civiles, de las graves transformaciones de la ciudad, en convertirse en lo que nosotros vemos hoy, que es una megaciudad,
en medio de sus luces y sus sombras, pero sobre todo pienso que eso en lo que está dividido el plan pastoral, que son precisamente los preliminares, los criterios y prioridades y los procesos y sus programas, nos dan a entender que no es una cosa tirada o una cosa hecha como sin pensarla, sino que tiene el marco referencial, primero de las palabras del que lo está proponiendo, que es el señor arzobispo, que hace una presentación, me parece bastante fina y bastante oportuna para que nosotros entendamos los deseos de Dios que viene a nuestro encuentro, que toma la iniciativa de salvarnos. Y lo segundo, en esos preliminares está esa historia que nos hace un recorrido, no solamente de la época de la colonia, sino también de las grandes transformaciones, de cómo pasa de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia a la diócesis de Medellín y luego recupera nuevamente el título de arquidiócesis por la gran evolución que tiene y por los grandes procesos digamos así, de hábitat que hay en la ciudad y que se tuvieron que construir por necesidad pastoral tantas parroquias y ya se convirtió en una de las diócesis más grandes que tiene Colombia. Entonces, es bonito pensar que no solamente es el encuentro de dos mundos, los oidores españoles que llegan a nuestra tierra y encuentran una pequeña comunidad de indígenas, un resguardo indígena, precisamente en el lado del poblado, sino que después empieza la evangelización en las capillas, en esos momentos doctrineros donde se encendía la llama de la fe y cómo la fe también ayudó para que la misma iglesia de Medellín, arquidiócesis en este momento, ayudara a la participación en la transformación de ciudad. Padre, luego de esta mirada a la realidad de nuestra arquidiócesis y a lo que ha sido históricamente, nos encontramos con un libro, porque el plan de pastoral es un libro, que tiene en la primera parte precisamente como esta mirada sociocultural e histórica de lo que hemos sido como arquidiócesis, pero a mí me surge como con esta dinámica una pregunta y es, ¿cómo se construyó el plan? Porque precisamente esto nos lleva a pensar que esto es una construcción conjunta, que no es solamente una persona que se sienta y no es solo nuestro arzobispo que dice como yo quiero poner esto y esto, sino que suena que es una precisamente una construcción conjunta que está enmarcada en esa dinámica también muy particular de nuestra arquidiócesis que tiene, es muy grande y que claramente tiene unas particularidades en sus vicarías, en sus zonas específicas, también como respondiendo a unas necesidades y actividades particulares y que todo esto pues obviamente se debe construir desde una mirada muy holística. ¿Cómo se logra precisamente, padre, esa construcción? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se llega a un consenso además? Porque claro, todos tenemos visiones y opciones como diferentes y formas diferentes de ver todas estas realidades. Y eso es muy afín con lo que estamos hablando y relacionando, sobre todo porque a algunos se le puede ocurrir o pensar de por qué tanto tiempo sin plan pastoral, por qué la arquidiócesis de Medellín no tenía plan, o lo que es peor sería pensar no estaban trabajando, no tenían un sistema de evangelización, o lo que estaban haciendo era improvisado, no estaba aislado con nadie. Yo pienso que lo más importante es eso, reconocer que la arquidiócesis de Medellín y todas las diócesis del mundo, aunque no tengan plan pastoral, trabajan. ¿Y trabajan en qué? En la propagación de la fe, trabajan en la predicación del evangelio, trabajan en la celebración de la esperanza en cada uno de los ritos sacramentales. Pero lo más importante es que cuando ya se hace una visión y se quiere concretizar una acción pastoral, viene esta oportunidad que tenemos todos de involucrarnos en un plan. ¿Y cómo hace el señor arzobispo para realizar este plan en concreto? Entonces, primero, el protagonismo suyo, que con la eficacia y la acción del Espíritu Santo en su vida le ha dado a entender en estos 16 años de ministerio episcopal entre nosotros la urgencia que teníamos por un plan total, por un plan que cogiera, tomara algunos puntos de referencia de lo que nos hace falta, porque todos sabemos que en el plan pastoral arquidiocesano no están todas las líneas de acción en las que debemos trabajar como iglesia. Se escogieron después de haber hecho una investigación 10 que son prioritarias y en esas 10 se hacen los procesos y también los programas. Pero ¿quiénes participan de él? Entonces los señores obispos, en este caso el obispo, el arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón, el obispo auxiliar, Monseñor Mauricio Vélez, y también participan los vicarios episcopales, todos los arciprestes, los delegados también de pastoral,
y algunos laicos que son llamados a trabajar de una manera encomiable en la construcción de este itinerario. Pienso que el más grande arquitecto del plan pastoral siempre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone en el corazón de todos aquellos que le tendrán que consignar en sus palabras, en su acción, todos los lineamientos para poder llegar a esta consecución de un libro, como usted lo llama, que más que un libro es sobre todo un itinerario de vida cristiana, un itinerario de comunión eclesial y un itinerario también de pastoral, donde el Señor nos acaricia con su misericordia, nos hace una propuesta, porque tampoco es camisa de fuerza. Sabemos que en muchas parroquias no están implementados todos los procesos. Lo ideal sería que todas las parroquias manejáramos todos los 10 procesos que allí se ofrecen, pero a la medida que el plan pastoral se va desarrollando y sobre todo con la integralidad de todo lo que es la comunión eclesial arquidiocesana y con la ayuda de los delegados y con la ayuda también de los arciprestes, de los vicarios episcopales, yo pienso que se llegará a un buen progreso para que antes del 2030 casi todas las parroquias tengan los 10 programas implementados. Padre, usted menciona una palabra que a mí me parece muy valiosa y que llamo pues como a nuestros oyentes también a hacer hincapié, y es que esta es la búsqueda de que haya comunión, y la comunión pues nos ha permitido construir una iglesia de más de 2000 años, porque hemos respondido a unos mismos sentires de los papas en su momento, también desde los obispos, y como iglesia, como desde una iglesia general universal, pues vamos llegando a vivir en las diferentes comunidades parroquiales esa misma realidad de imitar a Cristo y pues seguir su llamado. Me parece muy bello porque eso nos va conectando con una realidad universal de iglesia, y saber que este, esta vida cristiana, como usted bien lo decía, un itinerario de vida cristiana, pues estamos llamados a vivirla en comunidad. Padre, hemos ido avanzando un poco como por este plan, y quisiera que hiciéramos una pausa en el lema. Resulta que acá en nuestra arquidiócesis y en general en nuestra iglesia, los lemas suelen ser también un norte, un marco de inspiración en el cual se camina, y pues es como un objetivo constante que incluso a uno se le va haciendo como en el corazón. Poco a poco uno va adaptando esto como un modo de vida, y pues en este caso hablamos de hasta Cristo, hasta que Cristo se forme en nosotros. Hablemos un poco como de esta inspiración y hacia dónde nos lleva este fragmento de la Sagrada Escritura que cobra realidad y se va poniendo pues como de una manera más concreta en el plan. Sí, el plan pastoral tiene esa riqueza de ofrecernos no solamente la dimensión del trabajo pastoral, sino también una espiritualidad. O sea, en el trasfondo del mismo libro, en el trasfondo del mismo itinerario, en el trasfondo del mismo plan de pastoral hay una espiritualidad de profundidad hasta que Cristo se forme en nosotros, que es un versículo de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, que sin lugar a dudas no fue escogida a la deriva, sino que fue escogida para poder sujetar, darle forma, darle columna a la intención, es decir, a la meta que queremos alcanzar, porque no solamente es hasta que Cristo se forme en nosotros, sino que también ese mismo Cristo seamos cada uno de nosotros, alter Cristo, como lo dice San Pablo, en una formación permanente, no solamente del clero, a los que les corresponde de manera inmediata la responsabilidad de llevarlo a feliz realización, sino también a toda la feligresía que lo han de acoger con amor, con bondad, con generosidad, para que Cristo se vaya transformando en ellos y se transforman las realidades cuales, en las que están enmarcadas en los 10 procesos, tanto en la educación, tanto en las pequeñas comunidades, tanto en la labor de la familia, tanto entre los jóvenes y los niños, tanto en las labores evangelizadoras que enmarcan nuestra realidad como seres humanos. Entonces, todas esas partes que toca el plan pastoral es sin lugar a dudas pensando en ese ideal de vida cristiana que tiene la sujeción espiritual hasta que Cristo se forme en nosotros. Es decir, no podemos descansar de un plan pastoral, porque si se termina en el 2030, no es que se va a terminar el plan pastoral de Dios o el proyecto de Dios por la salvación de las almas, vendrá otro plan pastoral, pero recogiendo también los frutos de este que es evaluativo, que tiene esa capacidad de que lo estemos evaluando constantemente y que estemos intensificando aquellas cosas en las cuales estamos más flojos. Lo importante es que hasta que Cristo se forme en nosotros no sea solo una frase sonora, sino que sea también una verdadera insistencia que de nosotros hacemos a los fieles y a nosotros mismos para que Cristo acontezca en este momento de la historia. Padre, esto le da definitivamente todo el sentido
y reafirma que este itinerario, como bien usted nos dice, pues tiene una opción fundamental y es parecernos cada día más a Cristo, ¿cierto? Y que lo hagamos además en comunidad, porque de eso se trata también, digamos, toda la dinámica de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no nos llama a ser individuos aislados que fortalecen una relación única, individual y particular con Cristo, sino que esta es una relación que se da de cada uno con Cristo, pero que además se da en medio de la comunidad, y la comunidad tiene un valor fundamental desde el Antiguo Testamento para nosotros, y obviamente desde que Cristo estuvo y nos ha dejado pues como todo ese legado de la importancia también de formarnos y de enriquecer esa relación en comunidad. Y hablando precisamente de las comunidades, padre, yo quisiera que tocáramos un poquito esos procesos en los cuales están marcado este itinerario, porque siento que cada uno de estos procesos nos llama a una acción comunitaria. Pocos, creo yo, nos hablan de algo individual. Siento que cada uno de estos procesos nos lleva a pensarnos en una actividad que se da en la comunidad y también para la comunidad. Entonces, qué rico que podamos tocar un poquito de estos procesos en los cuales están marcado este itinerario. En una charla con el señor arzobispo que nos daba a los arciprestes, nos conmovía no solamente el que el arzobispo es apasionado por el tema, sino que también de tal manera lo asume que él quiere dejarnos una especie como de testamento espiritual. También en él lo veo yo como un signo de Dios, porque él va terminando pues su ministerio entre nosotros, y dejarnos un plan pastoral también organizado, también dispuesto, con esa noble intención de él de que no improvisemos y que estemos, como lo decían ustedes ahorita, en esa profunda comunión eclesial. Él nos decía unos criterios de acción que no se pueden desfasar del plan, y lo decía, yo lo tengo aquí anotadito, decía criterios para caminar juntos, es decir, para vivir la comunión. Dice, hay que recordar que Cristo es maestro, Cristo es sacerdote, Cristo es buen pastor y Cristo es buen samaritano. Allí están los 10 procesos que el arzobispo nos propone, como maestro, como sacerdote, como pastor y como samaritano, porque el plan está diseñado precisamente eso, para esas acciones, tanto en la vida celebrativa, que es la sacerdotal, tanto en lo que es la formación permanente como maestro, tanto en el pastor para congregarnos en la comunión, y tanto como samaritano, porque un plan no tendría mucho de riqueza si no tiene esa parte, esa faceta del compromiso social con los más pobres y los más necesitados, como tratando de que la iglesia, si estamos buscando que Cristo se forme en nosotros, ese Cristo tiene que practicar las obras de misericordia, de compasión, tiene que tener esos mismos sentimientos del que los está ejecutando, del buen pastor que sintió compasión por aquellos que no tenían pastor, aquellas ovejas, y es lo que trata como el de condensar él en este libro, en este plan de pastoral. Me parece muy bello porque eso responde, padre, a como las 4 líneas que tiene nuestra arquidiócesis de Medellín y que de una manera muy bonita y en red se replican en muchas parroquias. Pensar en Cristo Maestro como que nos inspira el área de evangelización de nuestra arquidiócesis, el de sumo sacerdote como el área de liturgia, el de Cristo Pastor de comunión eclesial, y de buen samaritano esa área de caridad y de pues pastoral social. Siento que algo que bien lo decía usted ahorita, padre, y es que el Espíritu Santo ha sido el principal fundante de esto. Yo creo que lo hace porque uno encuentra mucha lógica y con lógica no me refiero como a la reducción de que la vida pastoral entra en un esquema lógico, sino porque a uno se le hace que tiene sentido, y por eso es que uno dice esto es inspirado por el Espíritu Santo, porque hace que toda la acción que se plantea en el plan de pastoral, pero también en lo que realizan las diferentes delegaciones respondiendo a cada área pastoral de nuestra arquidiócesis, pues tiene un sentido. Con esto, padre, entonces, qué bueno que le contemos así como un abrebocas. Aquí pues les contamos que vamos a hacer un programa de estos, de cada uno de estos procesos, para adentrarnos en cuáles son sus intenciones en nuestra arquidiócesis, cómo se quieren fortalecer de manera arquidiocesana y de manera parroquial, pero qué bueno que le hagamos un poco un abrebocas, padre, a nuestros oyentes de cada proceso pastoral de una manera concreta,
qué busca, por qué fueron elegidos, de dónde sale la priorización de estos procesos y cómo se quiere fortalecer para que en el 2030 y los años venideros pues tengamos una iglesia muy sólida bajo estas indicaciones. Sí, es muy interesante todo esto porque eh, no podríamos nosotros atrevernos a desmenuzar cada uno de los procesos sin entender que todos hacen parte de un todo y como lo dije ahora, no es que no se hubiera hecho antes nada, porque todos estamos trabajando todas estas partes de la pastoral en las comunidades parroquiales y en los diferentes momentos de vida evangelizadora. Pero había algo que usted lo pronuncia también en su discurso y que me parece bonito de tener en cuenta y es cómo vamos a implementar este plan antes de hablar de cada uno, cómo se va a implementar, cuál es el querer del arzobispo, cuál es el querer también de todos los que trabajaron en él. Entonces decía, necesitamos unos laicos en formación permanente, necesitamos el interés por conocer lo que ya lo tenemos. De hecho, ustedes en el Departamento de Comunicaciones de la Curia han hecho muchos esfuerzos, no solamente en el lanzamiento en el año pasado, sino también por los medios y las redes, de que la gente se interese. Esa motivación que tiene la gente a veces es mucho mayor que algunos de los consagrados, por decirlo de alguna manera. Eh, Conocen a veces más la gente, el proyecto, el proceso, la intención, que muchos de los que estamos dentro de la misma iglesia. Después dice, hay esperanza y fe para fortalecer este plan. ¿Esperanza es de qué? De que sabemos que la unidad es muy difícil, a todos no nos gusta la uniformidad, no se trata tampoco de perder la creatividad, pero sí se trata de trabajar en esa comunión que es tan difícil en un mundo dividido por tantas cosas y por tantos intereses personales. Trabajar la comunión es muy difícil y para eso los 10 procesos están diseñados para que nosotros no trabajemos por nosotros mismos, sino que trabajemos en bien de toda una arquidiócesis de Medellín. Luego, el interés y la acogida que parte de muchos debe haber para poder fortalecerlo. Los primeros interesados debemos ser los sacerdotes, las religiosas, religiosos, catequistas, los hombres y mujeres de fe, especialmente aquellos que trabajan como agentes en la misión constante para que podamos decirle a los demás qué es la buena noticia que trae el plan. Y es un tiempo eh, para que nosotros también delimitemos la tarea. No es que empezamos en el 2025 y se termina en el 2030 y vamos a dejar en el 2029 para empezarlo a trabajar. Es desde ya que tenemos que empezar a implementarlo. Seguramente, como les decía ahora, no todas las parroquias implementarán los 10 procesos, pero ya la iniciativa es que siquiera 5, 6 o 7 procesos estén instaurados en cada comunidad y se empiece a hablar de ellos a partir también de las necesidades recurrentes, porque según la idiosincrasia de la parroquia, hay cosas que seguramente no tienen tanta repercusión, aunque todas las parroquias, porque el plan no fue proyectado solo para unas que tienen unos aspectos o otras no, sino para que todas las parroquias lleguemos a trabajar esos procesos que son tan necesarios. Y lo otro que decía también, hay que hacer siempre, si el plan empieza desde un diagnóstico y también desde una historicidad, cada parroquia tendrá que hacer su diagnóstico con su consejo pastoral parroquial. ¿Cuál es el diagnóstico y cómo vamos en las circunstancias presentes de la vida comunitaria? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo más urgente? ¿Y qué le aporta este plan a dicho proceso? Yo pienso mucho, tengo como dos cosas que resalto, o bueno, dos cosas en las que pienso ahorita especialmente, y una, por ejemplo, es el señor arzobispo es una persona muy afín a los procesos. Eso me parece muy importante, me parece muy valioso además, porque digamos que en una dinámica social como la nuestra, que busca resolver o que busca tener como toda la solución de todo en el momento, o sea, como de ya para allá, como lo decimos muy coloquialmente, el señor arzobispo nos hace un llamado a los procesos, situaciones que tienen un inicio, que se gestan, que se van desarrollando poco a poco y que buscan perdurar en el tiempo. Lo vemos obviamente desde, digamos, toda la parte formativa que busca formar también a los laicos, que busca que esta formación sea constante, sea permanente, que, digamos, se sientan parte de un proceso y que sigamos formándonos como precisamente en cada una de las áreas que tenemos. Entonces, pensar en el plan de pastoral, pues lo siento así, no sé, padre, si de pronto voy a decir algo que no es, pero pensar en el plan de pastoral como un proceso
me parece muy valioso, porque siento que no es algo que está escrito, que se publicó, que está hecho para que esto se haga ya, como que para que cada parroquia tenga el plan y lo ejecute y pare de contar. No, siento que está pensado para que precisamente se vaya desarrollando un proceso parroquial en cada una de nuestras comunidades, partiendo ya de unas necesidades planteadas, pero que también invita a cada una de las parroquias a revisar su realidad, pues como a revisar cada una como de las condiciones, lo que tiene, lo que no tiene, lo que le queda por hacer, lo que tal vez se puede imaginar hacer ya como con algo que está planteado, porque también pienso, que es lo segundo que iba a decir, pienso en el plan de pastoral como un referente. Nosotros somos muy buenos, los que creamos, los que hacemos, digamos, temas de creatividad o cosas creativas, solemos pensar mucho en los referentes, que nos ayuda como a tener una idea de lo que podemos hacer o de a dónde podemos llegar o cómo podemos ir caminando en un proceso creativo. Siento que el plan de pastoral también puede verse mucho como un referente que ya nos plantea unas maneras de ejecutar algunas acciones y que nos invita a un, digamos, como un resultado en el tiempo, pues como a algo que podemos lograr en el tiempo, pero que si una parroquia llega al plan de pastoral y, digamos, está incipiente, no tiene mucho, digamos, ejecutado, aquí ya hay un referente de cómo ir hilando en esas dinámicas. Entonces, como que pensar en el plan de pastoral en esas dos, como en esas dos formas, como en un proceso y un referente, siento que tiene como mucho sentido. Y sabes que pienso algo, padre, no sé si usted esté de acuerdo, pero lo más lindo de la publicación del plan de pastoral y la socialización ha sido que las parroquias digan, vamos muy bien. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas porque han recogido frutos y dicen, claro, es que en nuestra parroquia ya llevamos estos procesos. Hay parroquias que son verdaderos referentes y que nos han mostrado cómo se hacen los procesos y que eso nos habla de una iglesia viva. Bien lo decía el padre ahorita, en principio no es que la arquidiócesis no hubiera hecho nada antes del plan y de hecho estaba haciendo tanto que fue necesario como compilar en un lugar como todo lo que hacemos. Entonces hay parroquias que hoy nos muestran procesos muy adelantados que son fruto de un trabajo de comunión, que han sabido vivir los procesos y que hoy miramos comunidades parroquiales que decimos, wow, qué grandiosa acción está haciendo el Espíritu en cada comunidad y que salga un plan que abrace y cobije toda esa realidad. Yo creo que nos habla de una arquidiócesis que está en salida, que está en camino y que no ha parado de moverse buscando llevar la buena nueva, que en fin, pues es la tarea que nos ha dejado Cristo. Sí, lo maravilloso de todo esto que ustedes acaban de intuir es precisamente eso, que el plan de pastoral es un instrumento y los instrumentos están al alcance de la mano como una propuesta, como una acción de Dios en nuestras vidas y en el momento específico. Pero también hay otros instrumentos de los que para poder implementar el plan pastoral se requiere también de discernimiento y entendimiento. El primero es que el lugar donde lo queremos implementar, que es una parroquia con sus realidades, sus circunstancias, su gente, su aspecto matriz, iniciación, su proceso de evangelización, los sacerdotes que han pasado, todo lo que ha dejado como una estela también de propuesta evangelizadora. Luego también la capacidad que tienen los consejos pastorales parroquiales, no solamente de acogerlo, sino de asumirlo y de llevarlo a realización, porque en esto no es un trabajo solitario del sacerdote, sino que tiene que ser un trabajo mancomunado de los líderes, de los grupos apostólicos, de las pequeñas comunidades, tiene que ser un trabajo en conjunto también con todos los que trabajan este aspecto vivificante de la iglesia y sobre todo de la comunidad. Si nosotros queremos, como lo acaban ustedes de mencionar, comunidades vivas, comunidades fuertes en la evangelización, tenemos que tener también la urgencia por tratar no solamente de conocerlo, sino valorarlo e implementarlo en nuestras acciones, que seguramente a muchos la realizarán de forma oportuna, de forma loable, pero que este valor agregado le da sustancia, le da valor, le da una columna vertebral a todo lo que estamos haciendo. Y luego, como decían, también la importancia de los procesos, que cuando uno tiene procesos, tiene la capacidad de evaluar y tiene la capacidad en retrospectiva de entender en qué fallamos para poder avanzar con seguridad a lo que nos está faltando.
Cuando no hay procesos, todo se convierte como en un chispear, como en fuegos artificiales que se prenden muy bonitos, pero eso no está pegado a nada. En cambio, el proceso nos asevera la alegría, la intención, no solamente de quien nos lo ofrece, sino también el valor que tiene en el tiempo para que nosotros fortalezcamos esa identidad de pueblo de Dios y en este caso de Arquidiócesis de Medellín. Absolutamente, padre. Yo creo que ahí nos queda el valor valioso, valga la redundancia. Lo que hace valioso este plan Ujú. es reconocer que somos una iglesia que reconoce procesos, que camina teniendo muy claro hacia dónde va. Y con esto, padre, vamos entonces generando un camino por estos procesos pastorales que nos hablan de cosas muy específicas, de una mirada específica que pues hace parte y responde al objetivo general del plan. Sí, esos 10 procesos que nos piden tienen, como ustedes lo preguntan ahorita, ¿cuál es el argumento para haber escogido estos 10 y no otros? Pues hay muchas perspectivas de trabajo pastoral arquidiocesano y como lo decían también, hay mucha riqueza pastoral. Nosotros sabemos que el campo de acción de la Arquidiócesis de Medellín se ha engrandecido, no solamente porque se ha capitalizado la fe de un pueblo que en constante evolución necesita también espiritualidad y acuden a las fuentes de la misma que es la iglesia, que son los templos, que es la parroquia, que son los mismos entes de educación y de formación cristiana, pero también yo creo que necesitábamos un proyecto de acción pastoral que lleno de misericordia nos pudiera solidificar en el tiempo y nos diera como también esa identidad arquidiocesana, porque nosotros no somos una comunidad religiosa, nosotros no tenemos tinte carmelita, no tenemos tinte franciscano, no somos agustinos, no somos de este y de esta, somos un clero diocesano y nuestras parroquias en la mayoría son de espiritualidad diocesana, que decir de espiritualidad diocesana es centrar todo en Cristo, buen pastor, y ese Cristo buen pastor es el que nos ayuda a nosotros a entender la realidad y las circunstancias actuales de las comunidades donde estamos. Por eso los procesos que se han escogido son a fin de no solamente priorizarlos en la acción efectiva que tenemos por hacer, sino también en la capacidad de entender esos gozos y esperanzas de la gente de hoy y sobre todo que se ha hecho una revisión, una evaluación anterior para saber cuáles eran nuestras debilidades y de acuerdo a esas debilidades fortalecer también un plan de pastoral. De cara a esto que usted dice, padre, que nos orienta mucho al camino y a entender de dónde viene esta priorización y hacia dónde nos mueve, hablamos entonces de que el proceso pastoral número 1 nos dice renovar y hacer efectiva la iniciación cristiana en nuestra arquidiócesis. Un poco esa necesidad que tenemos de acompañar este proceso catequético y que este año de una manera especial desde la delegación de catequesis hay una capacitación consciente porque eso es abrirle la puerta a nuevos eh, cristianos que quieren llegar, que quieren hacer parte de esta familia. Sí, el Luego, fenómeno el fenómeno del hábitat de Medellín es que tenemos gente de muchas partes y de muchas circunstancias y sobre todo de muchas de la realidad de la migración, sobre todo de Venezuela. Y hay personas que incluso de esa población y de poblaciones de los cinturones de miseria de nuestras ciudades están sin los sacramentos de la iniciación cristiana. No solamente la iniciación cristiana se refiere a los niños y a los adolescentes, se refiere también a los adultos que no han recibido ninguno de estos tres sacramentos. ¿Y qué es lo que hace este primer proceso? Primero, fortalecer a las parroquias y priorizar la necesidad de que tenemos que tener o debemos tener catequistas preparados para hacer una iniciación cristiana. Esa salvaguarda la da muchas veces, yo lo digo por experiencia, tener pequeñas comunidades, porque cuando tenemos pequeñas comunidades, dentro de los ministerios de las pequeñas comunidades hay uno que se llama catequesis y el de catequesis favorece que nosotros no tengamos que hacer de manera frontal esa evangelización, sino que la confiamos un poco a los laicos que comprometidos en el proceso personal de conversión quieren desde sus experiencias llevar a otros también a ese conocimiento de Cristo. Entonces la iniciación cristiana es un logro porque antes se dedicaba solamente a las vicarías episcopales o se daba como por prioridad que solamente las vicarías episcopales tenían la responsabilidad y ahora se ha descentralizado con este programa y todos somos corresponsables de esa iniciación cristiana.
Con esto, padre, usted mencionó el tema de la promoción y formación de esas pequeñas comunidades que hacen posible tantas cosas en la evangelización. Este también es un proceso. De hecho, es el proceso pastoral número 8. Y vamos a pasar rápidamente por cuestiones de tiempo de cada proceso, mencionar algunas cositas, padre. El tiempo acá se nos va volando generalmente, pero queremos dar solamente unas pinceladas que, como le digo, y a nuestros oyentes vamos a profundizar luego. El segundo proceso pastoral entonces nos habla de lograr una verdadera espiritualidad litúrgica en nuestra vida y en la realidad de nuestras comunidades. Exacto, que no haya mucha, para nosotros, desmanes en lo que es la parte celebrativa litúrgica, porque la liturgia es lo que concentra más a la feligresía, sobre todo en las Eucaristías, que es como el ambiente formal donde nosotros ejercemos la primera parte de la evangelización, que después será extensiva desde otros marcos de acción, pero a veces las exageraciones o los bemoles frente a la misma, o también la incapacidad de estar trabajando en la comunión con con el misal de la iglesia o con las directrices que nos dan los obispos, a veces crea también en las personas un poquito de sentimientos perplejos que nos llevan a la división. En cambio, si nos mantenemos compactos en una sana liturgia, sin más y sin menos, solo en el equilibrio total que nos dan los parámetros de la misma, yo pienso que se puede lograr una espiritualidad fina por medio de la cual nos veamos reconocidos. El tercer proceso, padre, nos habla mucho de una realidad o de una necesidad muy actual de nuestra Iglesia universal y es la acción pastoral con los niños y los jóvenes. Sí, es un momento especial por el que está pasando la iglesia, tal vez de una manera infortunada por todo lo que hemos nosotros entendido también, los escándalos que hemos cometido, los pecados, la gravedad también de nuestras faltas, pero al mismo tiempo hay una gran posibilidad, es que la iglesia reverdezca a partir de todas estas cosas, se aprenda y de alguna manera podamos favorecer que hayan espacios donde tengamos acogida para los niños en los diferentes grupos, los diferentes ministerios de las pequeñas comunidades y no solamente en la preparación inicial para la primera comunión o en los grupos de acólitos, sino también que se creen ambientes especiales donde ellos también se sientan amados, fortalecidos, sobre todo formados en valores. Y lo mismo los jóvenes, que están encontrando otros aerópagos de conocimiento o de entretenimiento y que la iglesia vuelva a ser no un club juvenil, sino un momento donde se les propicie también el encuentro y la vida de la fe. En línea con este proceso, padre, aparece uno que me parece muy valioso porque nos habla de la pastoral en el mundo de la educación y es la forma en la que encontramos también en estos escenarios educativos momentos para la evangelización y que lo hace la pastoral educativa de nuestra arquidiócesis, pero acá hay un hincapié fundamental. Sí, yo pienso que la Arquidiócesis de Medellín durante estos últimos años ha logrado mucho salpicar el ambiente educativo, sobre todo lo que es el área de la educación religiosa escolar, tanto en la primaria como en la secundaria, por medio de los agentes de educación, los padres que forman parte de la delegación, alcanzándolos, promoviendo las convivencias, fortaleciéndolos en algún hincapié que ellos necesitan también de algunas herramientas para trabajar. Pero lo más bonito es que la presencia de los capellanes todavía en algunos establecimientos educativos, sean católicos reconocidos o no sean católicos reconocidos, eso ha implementado también el valor de que es un buen escenario para favorecer también esa evangelización. Y este proceso yo creo que era muy necesario porque tenemos muy descuidados los colegios, las escuelas y todavía hay apertura en algunos de ellos para que se entre a evangelizar y acompañar. Padre, el proceso número 5 nos habla de claramente el corazón también de nuestra iglesia y es la promoción y el cultivo de las vocaciones. Sí, en la delegación de la pastoral sacerdotal y la pastoral vocacional se hace muchos esfuerzos, se hace mucho eh, actividad para poder no reclutar jóvenes ni niños para el seminario, sino para favorecer también que la vocación no es solamente un ente dedicado a la vida consagrada, a la vida religiosa, sino que los hombres y mujeres de este momento de la historia reconozcan para qué Dios los llama, qué es lo que quiere de ellos, cómo se van a realizar
de una manera oportuna en el futuro inmediato y cuál es la vocación a la que Dios los está llamando, que puede ser al estado laical simplemente comprometido, puede ser a la vida matrimonial, puede ser a la vida religiosa, a la vida sacerdotal o a la vida contemplativa, pero que todos conozcan antes de terminar su formación básica a qué nos llama el Señor. Esa es la labor prioritaria de la formación y cultivo de las vocaciones. Hay algo ahí, padre, que me parece muy valioso y es que las vocaciones se cultivan en muchas ocasiones en la familia. Es ahí donde se gestan y también se fortalecen estas vocaciones o la vida en general vocacional y es cómo responder al llamado del Señor. Y eso nos lleva al proceso pastoral número 6, que es acompañamiento pastoral a las familias. Sí, en una encuesta que hemos realizado de acuerdo al plan pastoral en la implementación del mismo en los arciprestazgos, encontramos que la mayoría de las parroquias tiene trabajo con las familias. Y no solamente el trabajo con la Eucaristía de familias cada semana, sino también en grupo de parejas, en ofrecerles también psicoorientación, ofrecerles esta parte tan importante que es la escucha, centros de escucha, los centros de formación familiar que tienen también las vicarías episcopales. Yo pienso que es un trabajo que se venía haciendo, pero que ya implementado en un proceso, en un plan de pastoral, nos da como un valor agregado y es que la familia tiene que ser prioritaria para nosotros trabajar con ella, con los enfermos, con los ancianos, con los que vienen a la Eucaristía, con los alejados, con todos los entes que comprenden una familia. Ahora la familia, como se entiende, que puede ser una sola persona con mascotas, que eso es muy discutible, o pueden ser personas, padres, esposos que no quieren hijos, o pueden ser uniones a veces, bueno, de tantas maneras que se puede hablar de familia, pero que como tal tenemos nosotros que evangelizar para que se vuelva a ese sentido nuclear con el que el Señor inspiró en la creación el advenimiento de esa familia de amor. Nosotros hemos hablado en programas anteriores en este espacio de la importancia de cuidar a quien nos cuida. Lo mencionamos alguna vez también muy inspirados en unas palabras del Papa Francisco, que es muy importante también acompañar a los sacerdotes. Y con esto, Padre, llegamos precisamente a el proceso pastoral número 7, que es precisamente acompañar de alguna manera a los ministros ordenados. Sí, tenemos un tiempo que está subrogado especialmente por la soledad o el aislamiento, o tal vez por las soledades un poquito menesterosas, y en todos los ámbitos de la vida social aparecen, tanto en la vida laical comprometida con un trabajo, un accionar, pero también en la vida de los sacerdotes, porque a veces hay prevención o porque a veces hay encimamiento o a veces nos falta caridad para compartir y a muchos les falta caridad para compartir con los sacerdotes. Este proceso pastoral con los ministros ordenados, no solamente mirar y bregar a que ellos tengan bienestar, sino también a bregar cómo ese bienestar puede ayudar para el bien de la comunidad. O sea, si hay un sacerdote, una religiosa, alguien que está consagrado, tiene equilibrio psicológico, moral, afectivo, tiene las capacidades propias del pastoreo, seguramente eso le hará muchísimo bien a toda la comunidad. Por eso hay que cuidarlos a los ministros para que en medio de sus dificultades y el paso de los años sigan revertiendo a la comunidad lo que les hace falta. Padre, vamos avanzando en este plan de pastoral, llegando al proceso número 8, que usted nos mencionaba un poco al inicio de la revisión de estos procesos y es la promoción y formación de pequeñas comunidades eclesiales. Fundamental esta mirada de comunidad. Sí, sabemos que la Arquidiócesis de Medellín ha aprobado 3 caminos de evangelización y 3 momentos especiales de gracia pastoral, que son las CEPS, comunidades eclesiales de base. El otro son las CER, comunidades eclesiales del reino. Y la otra, el CINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización. Estos 3 procesos nos ayudan a fortalecer la vida pastoral y parroquial, pero en pequeñas comunidades. Es decir, volver al acento del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde decía todo lo tenían en común, porque la iglesia no empezó rimbombante ni multitudinaria, la iglesia empezó un poquito incipiente, un poquito desde la oscuridad de la clandestinidad, celebrando la fe, celebraban la palabra y compartían el pan. Y eso lo hacían en pequeñas comunidades. Y es lo que el Señor nos está invitando para poder fortalecer, como lo ha dicho insistentemente el arzobispo, que la iglesia tenga futuro, necesitamos solidificar la vida comunitaria. La vida comunitaria se solidifica en una formación permanente y en una fraternidad sin límites hasta la muerte, que solo lo da el aspecto de las 3
facetas con las que estamos nosotros fortalecidos de estos caminos de pequeñas comunidades. Y pensando precisamente, padre, en la comunidad y en la fraternidad y en el servicio al otro, el proceso pastoral número 9 nos habla de la importancia y la necesidad de la acción social y caritativa. Sí, esa acción caritativa es el valor que le da también a la fortaleza de la fe y a la propagación de la esperanza. Yo pienso que lo dice muy bien Santiago en su carta: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te manifestaré mi fe. Y sabemos que la Arquidiócesis de Medellín es abanderada no solamente en obras de caridad, porque la realiza de manera incansable a partir de la distribución de bienes materiales, sino también a partir de la distribución de bienes espirituales, la consolación, los enfermos, los ancianos, los niños, los internados, las obras de beneficencia que la Iglesia sostiene y toda su acción caritativa comprometida. Pienso que es un signo que da a entender que la Arquidiócesis de Medellín no solamente está traduciendo el Evangelio en páginas de amor comprometido, sino que también ese es el mejor discurso y la mejor evangelización que está haciendo. Toda obra evangelizadora tiene que tener esa parte de caridad comprometida. Hasta este proceso número 9, padre, pues podríamos encajar cada uno de ellos en un área de evangelización, en un área, perdón, pastoral de nuestra arquidiócesis, ya sea de evangelización, de acción social y caritativa, también tenemos de comunión eclesial y de liturgia. Y finalizamos con un proceso que no pertenece a ninguna área específica porque es transversal a las cuatro, y es el proceso que nos habla sobre las comunicaciones al servicio del Evangelio, que de una manera consciente busca atravesar cada uno de estos procesos, darle solidez y principalmente ayudar, potenciar, que sea la forma en la que todos estos procesos y en general la Arquidiócesis de Medellín pueda comunicar el Evangelio. Yo pienso que ahí volvemos a con lo que iniciábamos, que era la preocupación por el lema del plan de pastoral, ¿cierto? Hasta que Cristo se forme en nosotros. ¿Cómo vamos a formar a Cristo en nosotros? Yo pienso que la mejor pedagogía, metodología, la mejor catequesis siempre es visual, siempre es auditiva, y para eso son los medios de comunicación, para estar insistiendo a tiempo y destiempo acerca de la necesidad que tenemos todos como urgencia de que Cristo acontezca en el alma de cada uno, y se hace desde las diferentes facetas que manejan los medios de comunicación, ustedes que están en ellos, que lo hacen también, y que a la gente eso no solamente les llega, sino que también los sensibiliza de la importancia de tener una opción diferente para mirar el panorama que nos rodea. Es decir, la manera como nosotros ofrecemos el producto, ofrecemos la salvación, implementamos la gracia en los demás, es la manera como ellos también van a corresponder. Cuando hay profesionalismo, cuando se hacen las cosas ordinarias extraordinariamente bien, cuando se pone el empeño, cuando hay dedicación, cuando hay verdadera programación. Yo pienso que los medios son verdaderamente cualitativos, activos, son promotores de valores, y lo más importante, nos mantienen en esa dimensión de comunión, que no estamos hablando un idioma distinto, sino que nos estamos alcanzando todos por las redes y estamos favoreciendo que en lo compacto de nuestra fe el medio sea verdaderamente locuaz, y eso es lo que se ha logrado, sobre todo en estos últimos años, en nuestra arquidiócesis. Padre, sin duda alguna, este camino del plan de pastoral que iremos abordando poco a poco desde este programa, pero en general en nuestra arquidiócesis nos muestra cómo es una respuesta de Dios a esta realidad particular de Medellín, cómo Él sigue aconteciendo acá en nuestra iglesia y que nos acompaña, nos orienta y definitivamente nos inspira. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Nos entusiasma a este proceso que abordamos desde este año y comenzamos pues como a caminar no solamente hacia el año 2030 en el que recogeremos frutos, sino hasta que Cristo se forme en nosotros verdaderamente. Padre, Claro que muchísimas sí. gracias por acompañarnos, por abrir también como precisamente este abrebocas a lo que iremos trabajando poco a poco de este plan de pastoral. Nosotros claramente tenemos esa firme intención también de llevarle ese plan de pastoral a quienes nos escuchan a través de este espacio, de ahondar un poquito en él, de conocer la riqueza que se ha plasmado en él y que también podamos sembrar como, o poner más bien nuestro granito de arena para que este plan de pastoral pues llegue de una forma
también más sencilla y cercana a todas las personas que nos escuchan en este programa. Dios las bendiga a ustedes y también a los oyentes que sigan este consecutivo de programas que ustedes van a realizar con una firme esperanza, y es que el Dios de la vida a todos nos acompaña en las diferentes circunstancias de la historia, no nos deja solos, no estamos a la deriva, no estamos improvisando la vida, sino al contrario, que la vida se planifica cuando una acción pastoral viene a nuestro encuentro como un instrumento de estos tan valioso para que nosotros fortalezcamos también la identidad, la espiritualidad y la comunión. Que Dios los bendiga. Amén, Padre. De verdad que muchísimas gracias por este entusiasmo que nos siembra acá en el corazón de seguir acompañando la vida pastoral de nuestra arquidiócesis y ser testigos de cómo Cristo sigue aconteciendo en nosotros. A ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos, por vincularse a este programa que nos permite estar al día con la iglesia, en este caso con una iglesia que sigue trabajando, que se compromete y que sabe que el camino pastoral es la forma más bonita de comunicar y anunciar a Cristo. Recuerden que si quieren escuchar este programa, quieren vincularse a los demás programas que haremos, este programa lo encuentran en Al Día con la Iglesia Radio en Spotify o también en YouTube como Arquidiócesis de Medellín. Nuestras redes sociales dispuestas para ustedes, donde nos encanta leerlos, escucharlos. En Instagram, ARQ Medellín 1, en Facebook, Arquidiócesis de Medellín. Desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones les acompañamos Eni Ramírez, Valentina Vélez, en el máster Juan David López. Bendiciones para todos.